Bueno, vamos a dar inicio al siguiente laboratorio. Les sugerimos a todos los participantes que se pueden acercar un poquito más y ocupar los asientos de adelante. Este laboratorio va a estar a cargo de la licenciada Miriam Heredia, del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Julián Insúa, director nacional de la Subsecretaría de Planificación Territorial e Inversión Pública de la Nación, y Celeste Tausín, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano. Les damos un fuerte aplauso para recibirlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero me presento un poquitito porque ahí dijeron recién que era licenciada y en realidad llevo con muchísimo orgullo ser arquitecta y estar en este lugar, en el Instituto de la Vivienda, como arquitecta realmente me enorgullece un montón, así que por eso, la acotación. Desde el Instituto de la Vivienda es un desafío muy grande el que asumimos en su momento cuando llegamos, porque nos encontramos con un escenario de vivienda bastante complejo. Estamos hablando de más de 20.000 viviendas paradas, había muy poco proyecto nuevo y en realidad una de las funciones que pensamos con el equipo en ese momento era buscarle otro lugar al Instituto de la Vivienda y empezar a hacer cambios más de fondo, empezar a cambiar determinados paradigmas para ponernos un poco más a tono con lo que está pasando hoy en día en el mundo. En este marco, nosotros desarrollamos lo que es el Laboratorio de Innovación de Vivienda Social, desde donde la idea es capitalizar la cantidad de recursos que tenemos en el Instituto, de profesionales, con gente que tiene casi 25 años en este tema y tienen una experiencia increíble, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, lo que nos empezamos a plantear es que la problemática de la vivienda se ha incrementado en los últimos años. O sea, la gente sigue viniendo a las ciudades, sigue asentándose en lugares bastante indebidos. Bueno, cuando estamos hablando de la cuenca de Acumar, estamos hablando de gente que realmente viene a la ciudad en busca de oportunidades y como no tiene lugar de inserción en esta sociedad, empieza a buscar los lugares más desfavorables y los que realmente ponen en riesgo su salud. Esto trae la vulnerabilidad de la situación de esta gente y sobre todo una palabra que nosotros tomamos permanentemente, que es el tema de la inequidad. Solo como un pequeño dato para empezar todo esto, solo en los 3 cordones del conurbano bonaerense se concentran 624 villas en las que residen 1.200.000 personas. El encuadre que nosotros le hacemos a esto es entender el gran fenómeno que está viviendo hoy el mundo, que es la migración a las ciudades. Algo que el mundo lo está viviendo ahora. En 2007 se ha superado la cantidad de gente que está viviendo en las ciudades respecto de los ámbitos rurales y la verdad que en Latinoamérica esto ya ha pasado hace bastante tiempo y sobre todo en Argentina, por lo cual creo que este es un área de oportunidad bastante importante para los profesionales para poder empezar a pensar, a exportar este conocimiento y poder dar respuestas a nivel mundial. Hay 3 de los mayores inconvenientes que se están viviendo hoy, uno que es la velocidad con la que se están sufriendo los cambios, la escasez de recursos, también escasez de suelo edificable, y eso lo voy a retomar después, y el tema de la escala del desafío. Hoy 3.000 millones de personas viven en las ciudades, 1.000 están por debajo de la línea de pobreza, 5.000 millones vivirán en el año 2030 y 2.000 millones estarán por debajo de la línea de pobreza. Para que nos demos una idea de lo que está pasando, los arquitectos trabajamos solamente, como dice Alan Parvin, solamente para el 1% de la población mundial, por lo cual tenemos un gran desafío para adelante, que es trabajar para el 99% restante. La vulnerabilidad, la marginalidad, la inequidad
en la migración de las ciudades es el mayor de las asignaturas que tenemos pendiente. La ciudad es el mejor invento del hombre para brindar calidad de vida. ¿Por qué viene la gente a la ciudad? Porque la ciudad es un gran imán. Están las oportunidades, está en el trabajo. Es la ciudad un atajo a la equidad y es la herramienta más efectiva para el desarrollo de los países. ¿Por qué es esto? Porque cualquier política pública, en cualquier lugar, por más que sea necesaria, pues yo siempre digo Piedra del Águila, ¿no? Cualquier política, una política en Piedra del Águila, obviamente que es necesario, pero en una concentración, una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires o en grandes urbes, el radio de eficacia de esa política pública tiene un grado de incidencia mucho mayor, por lo cual tenemos que ser mucho más cuidadosos en este tipo y realmente utilizar la ciudad como una herramienta de equidad. ¿Cuáles son donde debemos tomar medidas? En el transporte de alto estándar, espacio público, vivienda, infraestructura, multitasking. Las sociedades van a llevar un montón de tiempo para poder resolver el gran problema que es achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y sobre todo todas estas infraestructuras llevan mucho más tiempo poder desarrollarlas y poder llegar a la gente que realmente necesitamos. Por lo cual, el espacio público, el especial interés en las áreas, sobre todo públicas, es fundamental para empezar a tener más equidad con estas poblaciones vulnerables. La ciudad, así como es un imán y atrae gente y oportunidades, también es una bomba. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones de inequidad traen a la larga situaciones de violencia y lo vivimos todos los días. O sea, no solamente en Latinoamérica, sino lo que está sucediendo en Europa. Esta cuestión de que la gente está sintiendo que hay una parte de la población que puede acceder a determinadas cuestiones y otra no, está empezando a tener un terrible conflicto y todo lo que uno haga para paliar todo eso nunca va a ser un gasto, sino que va a ser una oportunidad, una inversión. Bueno, a grandes rasgos, esto lo voy a pasar, pero es el dimensionamiento del problema. Alejandro Aravena dice que para poder entender o paliar el déficit mundial va a haber que construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana durante los próximos 15 años. Esa es la dimensión o el tema que tenemos que empezar a trabajar. Técnicos, políticos y la sociedad en su conjunto. Actualmente en Latinoamérica tenemos 5 millones de personas que están obligadas a compartir vivienda con otra familia. 3 millones residen en viviendas irreparables. 34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad, agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente. Y esto se sigue acelerando. El cuadro de déficit latinoamericano, Argentina, dentro de todo, no está tan mal si ponemos como parámetro con Bolivia, que tiene 75% de déficit. Como decía antes, Argentina es uno de los primeros países que tuvo este proceso de migración a las ciudades. ¿Cuál es el escenario de hoy? El escenario de hoy es que tenemos casi 3.500.000 hogares de déficit, entre cualitativo y cuantitativo. El 50% está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. O sea, 1 de 4 hogares está teniendo inconvenientes. De 12.200.000 total de hogares, tenemos 3.500.000 para darle respuesta. Y el 51,5% es nuestra asignatura pendiente de la sociedad, que son en el estrato más bajo de nuestra pirámide en Argentina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a paliar la pobreza. La provincia de Buenos Aires, que es la que represento en este momento, tiene un 35% de déficit. Tenemos 1.300.000 viviendas, esto ascenso 2010 para ocuparnos. El cualitativo es de 1 millón aproximadamente, 500.000 el cuantitativo. Y el que más me interesa a mí en este momento, cuando juntamos los dos críticos entre cualitativo y cuantitativo, estamos hablando de 700.000 a 807.000 hogares.
Y en el que me voy a centrar es en el que dice 171.000, que es el déficit crítico, cuantitativo, irreparable. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos sí o sí construir 170.000 viviendas. Este déficit de 170.000 hogares, si nosotros lo que nos manejamos usualmente de un promedio de 55 metros cuadrados por vivienda, vamos a necesitar cerca de 10 millones de metros cuadrados para poder construirlas, solamente de huella, ¿no? De footprint. Se necesitaría un presupuesto de 172.000 millones, por lo cual nos da una progresión de que necesitaríamos 148 años para cubrir este déficit. Esto me pareció lo más gráfico y lo más contundente cuando empecé a hacer este análisis, porque empecé a tomar la escala del verdadero problema que tenía en las manos y la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Gente que muy probablemente va a nacer en condiciones vulnerables y sea muy poco posible que si no hacemos algo rápidamente y contundentemente, no va a poder salir de esa situación. En eso estamos trabajando y en equipo. Esto podemos decir es un jaque, ¿no? O sea, es un problema. Estamos en jaque. ¿Cómo hacemos para organizar esto? Lo peor de todo es que casi es un jaque mate. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a construir todas las viviendas que requerimos para paliar el déficit mundial, necesitamos cerca de 2 o 3 planetas, por lo cual las tecnologías que hoy tenemos en conocimiento no son absolutamente insuficientes para poder resolver este grave inconveniente. Y que tampoco estas tecnologías, cuando uno se empieza a pensar, y Alejandro Aravena empieza a pensar cuáles son, si es el high-tech, no, el high-tech ya no alcanza. Debería ser o el hiper-tech o el no-tech, volver a las viejas tradiciones. Esta es la pregunta inespecífica que tenemos que tener los arquitectos. ¿Qué hacemos con la desigualdad, con la segregación, con los desastres naturales, la polución, la pobreza, la inseguridad y fundamentalmente con la inequidad? En principio, la propuesta es trabajar en conjunto con todos los sectores, universidades, empresas, desarrolladores, organizaciones sociales, organismos internacionales, el Estado, ONG. Empezar a pensar, a dejar de pensar la vivienda en sí misma como un objeto y entenderlo como un hábitat. Apuntar a la calidad de vida, entendida como bienestar físico, material, bienestar social, desarrollo, bienestar emocional. O sea, construir viviendas no es solamente poner un ladrillo sobre el otro, sino que realmente hay que hacer una construcción social previa, durante y posterior, ¿no? A mí creo que la que más me importa o la que más relevancia tiene es la construcción social para que realmente la gente se sienta parte y que estas intervenciones que nosotros sean parte de ellos realmente. Lo que llama Alejandro Aravena la licencia social. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer infraestructura adecuada, hábitat adecuado, igualar oportunidades, políticas a corto, mediano y largo plazo, programas inclusivos, empezar a entender un modelo urbanístico muchísimo más integral de lo que se estaba manejando ahora. Muchos problemas de los que se ven en Acumar es porque no se entiende la naturaleza del problema más allá de los márgenes propios de la propia intervención, ¿no? Cuando a mí me traen un barrio y me dicen, mira, hay que hacer 300 viviendas. Ok, ¿qué pasa alrededor? ¿Cómo colaboramos con el resto? ¿Cómo hacemos que se integren? ¿De qué manera? Y ahí empezamos a trabajar con este design thinking, que es empatizar con la gente, definir los inconvenientes, diseñar algo potencial. Eso es un barrio que pueden ver ahí, que es para Luján, que lo diseñamos con los vecinos del lugar. Proyectar, evaluar y volver a reformular. Con este sistema pudimos, por ejemplo, para una población muy vulnerable al costado del río de Luján, logramos poder hacerles vivienda industrializada, lo que implicaba tener casi 1 año y medio menos de obra. Empezar a entender los cambios de paradigma de los modelos de convivencia, ¿no? Ya no es más mamá, papá y los 2 nenes,
si bien que todavía seguimos construyendo así, pero tenemos que tratar de empezar a transitar en la cantidad de nuevos modelos de convivencia y en las nuevas tecnologías para empezar a apurar los plazos. Está perimido, obviamente, el enfoque tradicional de las políticas públicas. Como política pública, nosotros empezamos a pensar y examinar cuál es el contexto urbano y regional, el equipamiento urbano, el paisaje, la estructura social. Es tan importante la vivienda en sí como la planta de reciclado para que los cartoneros tengan la posibilidad de poder hacer un crecimiento social, un ascenso social, cualificando su trabajo. Y que el día de mañana eso pueda significar a sus hijos otro porvenir. Componentes de proyectos que parecen tan obvios, no lo son obvios al momento que nos estamos planteando conjuntos de vivienda. De hecho, nos encontramos con que muchas de estas cosas estaban faltantes en los proyectos que nosotros recibimos. Nuestros ejes principales de trabajo son la obra nueva. Obras nuevas pensándolas en modelos de ciudad. Ese proyecto que está ahí es un proyecto en La Plata donde un hilo de agua que generalmente se rectificaba, se tapaba, nosotros lo enaltecemos, lo ponemos parte del espacio público, creamos el parque de la integración, hacemos vivienda colectiva, equipamiento social y un parque de innovación. Y todo lo que es la puesta en valor, que ahí estamos trabajando más fuertemente en nuevas ideas para cualificar lo que es la vivienda que aún puede llegar a ser reparable. Este es el proyecto que les comentaba de La Plata. Este proyecto es interesante porque trabajamos muy en conjunto con el municipio, ingenieros, los trabajadores sociales. Hicimos un concurso interno dentro del propio instituto con el equipo de profesionales para ver cuál era la mejor solución. Innovamos para nosotros en La Plata, es innovar el tema de las huertas urbanas, la media densidad, que nadie la quería la media densidad, y ni que hablar de la alta densidad, porque ya la gente no quiere, pero ni compartir una pared. O sea, cuando yo llegué me decían, no, tiene que ser la casita y aislada. Le digo, pero muchachos, tenemos que hacer un uso responsable del suelo. No es posible pensar en el déficit que tenemos que cubrir pensando bien individual. Es algo que no llega, o sea, no, va a ser absolutamente imposible poder hacer algo al respecto. Vivienda, la vivienda progresiva incremental, no como un fin, sino como una herramienta para poder lograr una mejor cualificación. O sea, la vivienda social, para quien realmente está en una situación de vulnerabilidad, va a ser el aporte económico más importante que reciba esa familia en su vida. Y va a tener poca posibilidad de poder recambiarla o venderla y comprar algo mejor, por lo cual tenemos que tener especial cuidado en que la vivienda sea de calidad, que esté integrada socialmente y que sobre todo tenga la capacidad de poder cualificarse. Cualquier persona de nosotros que se compra un departamento lo compra como una inversión para que el día de mañana valga más. Hoy la vivienda social, en vez de parecerse a un inmueble, se parece más a un auto. Apenas la familia toma posesión de la vivienda, se degrada económicamente. Y eso es lo que ese paradigma es el que hay que revertir. ¿De qué manera de revertirlo? Bueno, empezar a definir muy bien las líneas de acción, empezar a entender que esto, de la única manera que se puede hacer es conversándolo, teniendo lugares de encuentros como este, generar no solamente conocimiento, sino creadores de conocimiento y empezar a tratar de entender que la pregunta a la cual tenemos que responder es tan compleja que de la única manera que se puede llegar a resolver es juntando y trabajando en equipo, pero realmente en equipo. Entonces, creo que me parece la oportunidad de hacer una invitación a todos a que se junten con nosotros y quienes tengan ideas se acerquen, las aporten y se sumen a nuestros equipos de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Me presento rápidamente, soy Julián Álvarez Insúa, director nacional de Planificación Territorial de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio del Interior. El panel actual estaba invitado Fernando Álvarez de Celis, que es nuestro subsecretario, por otras reuniones que tuvo en este momento no pudo estar. La idea central de la participación nuestra en este panel era plantear cuáles son las cuestiones que desde el Estado Nacional y en particular desde el Ministerio del Interior, en lo que hace la mirada urbana y la planificación territorial, tienen que ver con la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Lo primero que me parece que es importante resaltar es, como decía Miriam, que este tipo de cuestiones que tienen que ver con problemáticas históricas, complejas y acumuladas durante el tiempo, requieren sí o sí un trabajo en equipo por varias cuestiones, fundamentalmente porque la estructura político-institucional de nuestro país nos obliga a trabajar en equipo entre organismos nacionales, provinciales y municipales. Recordemos, y es importante tener en claro, que nuestras instituciones están formadas para que los gobiernos locales son los que son propietarios y responsables de los usos de suelo. Las provincias son fundamentales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y fundamentalmente desde lo que es la dotación y responsabilidades en educación y de salud, y el Estado Nacional en las grandes estructuras y en el gran apoyo institucional. Entonces, creo que ver las cuestiones complejas implica los tres niveles de gobierno necesariamente. El hecho es que en los lugares donde no se ha trabajado en equipo, la política urbana ha fracasado abiertamente y con todas las letras, y se puede ver, y desgraciadamente tenemos un panorama, un muestrario en todo el país de cómo la política urbana fracasa cuando se trabaja de manera aislada, cuando Nación quiere hacer todo o cuando un municipio quiere hacer todo solo. Entonces, me parece que es importante ahí resaltar que hay necesariamente un trabajo equipo entre tres niveles de Estado que tienen que estar trabajando, a lo cual se tienen que sumar organizaciones no gubernamentales, la participación de los ciudadanos independientes, etc. Y la otra cuestión que nos obliga a trabajar en equipo y que me parece que es el factor que agrega una riqueza específica es que son problemáticas complejas. Todas las cuestiones urbanas son complejas de por sí. Digamos, el recuento que hizo Miriam sobre cómo surgen las ciudades y cómo las ciudades, por un lado, resuelven una problemática humana y por otro lado generan otras, nos habla a todas luces que desde el punto de vista disciplinario no se puede atacar desde una disciplina única, no se puede atacar solamente desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la sociología o desde la hidráulica, requiere un trabajo multidisciplinario. Eso en los últimos 30 años creo que quedó claro. Sin embargo, todavía seguimos encontrando que nos cuesta salir de la lógica sectorial y disciplinar. Entonces, los que somos de determinada profesión tratamos de ver siempre bajo el mismo lente y nos obliga a trabajar en equipo para enriquecer la mirada y no creer que todo se soluciona de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante resaltar que la problemática que hoy presenta la cuenca del río Matanza-Riachuelo es una problemática compleja desde todo punto de vista. Ahí las cuestiones disciplinares creo que pasan a segundo plano, las cuestiones institucionales pasan a segundo plano y la calidad de vida de los ciudadanos es la única realmente que nos interesa. Entonces, todos los que estamos en la función pública tenemos que cambiar el chip, la manera en que tenemos que ver ese tipo de problemáticas, y me parece que es la manera en que estamos encarándolo en el último año y medio. Creo que en general la política nacional ha dado un giro importante en cuanto a temáticas urbanas. En algunos aspectos me parece que es muy notorio, en otros aspectos todavía es lenta la visualización de la modificación. Creo que hay una cuestión conceptual de fondo, es que desde el Estado Nacional, cuando encaramos todo este tipo de cuestiones, lo encaramos como una problemática urbana. No es una problemática de vivienda, no es una problemática de ambiente, no es una problemática social. Las problemáticas urbanas son complejas y creo que después de mucho tiempo volvemos a tener una mirada de escala nacional sobre cuestiones urbanas. Por primera vez en mucho tiempo tenemos áreas específicas de movilidad urbana, áreas específicas de hábitat urbano, cuestiones que tienen que ver incluso de financiamiento de proyectos y obras que hacen a los espacios verdes, a la normativa urbana. Eso me parece que es bastante novedoso, está generando un cambio de paradigma en la manera en que se gestionan las ciudades, y me parece que es importante tener en claro desde el lugar en que cada uno lo está trabajando, incluso desde lugares disciplinares, en romper el paradigma sectorial y avanzar hacia los paradigmas de la complejidad. La otra cuestión que me parece que es importante resaltar es que el año pasado el Estado argentino adhirió a la nueva agenda urbana,
la adhesión a la nueva agenda urbana para nosotros implica adoptar esa agenda como parte de la agenda nacional. Eso implica, por un lado, y muy interesante lo que vimos en la mesa anterior, incorporar cuestiones de medición y de monitoreo de las políticas, ¿sí? Creemos que cualquier tipo de política, para que funcione como política pública, tiene que claramente tener un rol social y de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, y en cuanto a la forma, tiene que ser una política consensuada y que tenga que ser transparente y monitoreada. Para eso los indicadores, la transparencia, los datos abiertos, el gobierno abierto en general, son cuestiones que hacen a la política urbana tanto como la cantidad de millones de dólares que se invierten en determinada cantidad de ladrillos. Entonces, la nueva agenda urbana creemos que nos marca mucho más que la agenda de qué hay que hacer, nos marca muchas cuestiones sobre cómo se hace política pública. La nueva agenda urbana plantea además una serie de objetivos de desarrollo sostenible, se ancla en los objetivos de desarrollo sostenible, anteriormente objetivos de desarrollo del milenio. Esos objetivos para el país son objetivos de medición de políticas, ¿sí? Actualmente se está haciendo un trabajo bastante importante entre diferentes áreas de gobierno para definir esos indicadores de medición. Con grata sorpresa, debo decir, ACUMAR tiene una serie de indicadores que representan muy bien esos objetivos de desarrollo sostenible y son mediciones muy claras de esa agenda urbana, así que me parece que es importante hacer un seguimiento. Y si seguimos en la línea de lo que sería la planificación tradicional clásica, uno tomaría en principio cuáles son los grandes lineamientos de desarrollo urbano que considera el país, ¿sí? Argentina se ancla en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sostenible y planteó una postura específica sobre eso, que fue lo que se presentó en Quito en octubre del año pasado, ¿no? En octubre del año pasado, nuestro ministro y otros ministros presentaron la postura argentina. La postura argentina, en general, sobre la nueva agenda urbana, tiene 99% de coincidencia con lo que se definió internacionalmente como la agenda urbana mundial, y hay una cuestión que en Argentina se hizo mucho foco, que es en disminuir la presencia y la nocividad del patrón expansivo del crecimiento de nuestras ciudades. La mayoría de nuestras ciudades en todo el país, no solamente el Gran Buenos Aires, crecieron mucho más en superficie que en población. Eso lo que nos está indicando es que tenemos ciudades cada vez menos densas, ciudades donde cada vez nos está costando y nos estamos cargando costos de llevar infraestructura para poder hacer frente al déficit. Entonces, cuando decimos que tenemos determinado porcentaje de déficit de agua y de cloacas, al tener un patrón expansivo que no lo frenamos, lo que estamos haciendo es que ese déficit se nos convierta en una meta cada vez más lejana. Entonces, la postura argentina sobre esa cuestión hizo mucho foco en el patrón expansivo. Y específicamente sobre ACUMAR, voy a hacerla muy rápido, hay dos escalas temporales importantes que son para tener en cuenta en cuestiones complejas. Una es la escala temporal del ataque del déficit existente. Hay un determinado porcentaje de población que no tiene agua, que no tiene cloacas, que es un déficit de altísima prioridad a escala nacional y que actualmente se están haciendo proyectos y obras en ejecución de altísima incidencia. AISA, la empresa prestataria de agua y saneamiento, está realizando una de las inversiones más grandes de la historia en términos de distribución de redes de cloacas y de agua. Lo mismo en materia de saneamiento de los principales cauces de ríos que están en la cuenca. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy importante en modificación de la realidad que se está dando en este mismo momento. La otra pata importante en medidas de corto y mediano plazo tiene que ver con las intervenciones en los barrios de alta vulnerabilidad social, las urbanizaciones de emergencia. En la cuenca hay una cantidad, varios cientos de urbanizaciones emergentes que requieren intervenciones con la lógica de intervención de hábitat. La lógica de intervención de hábitat, ahora Celeste lo va a explicar un poco más en detalle, no quiero adelantar mucho, pero básicamente lo que tiene que ver es, volviendo a lo que decíamos antes, es no pensar, y retomo lo que decía Miriam, no pensar más en la distribución de viviendas, sino en reconstruir fragmentos de ciudad que han quedado fragmentados desde el punto de vista físico, social e institucional, incorporar a esos ciudadanos a la vida plena de la contribución de los derechos que existen, y lo que implica desarrollar planes específicos para cada una de estas urbanizaciones. Esto es algo que se está trabajando en equipo desde las áreas nacionales, con los organismos provinciales, municipios y las áreas específicas de ordenamiento territorial, de ACUMAR, y que tienen que ver con definir
planes para cada una de las urbanizaciones, que cada urbanización tiene que definir un plan específico para transformarse en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad metropolitana de Buenos Aires. Y la otra cuestión tiene que ver con las políticas más de mediano plazo, y a eso me refiero con cuestiones de mirada estratégica de mediano y de largo plazo de la cuenca. Hace un rato en la sala anterior comentaban la diferencia de calidad de vida que hay entre la población que vive en la margen del riachuelo y la gente que vive un poco más lejos, y que esa diferencia es muy grande. Y esa diferencia se traslada a diferentes cuestiones, a diferentes indicadores de calidad de vida, de valorización social, de percepción subjetiva de lo que es el riachuelo y de lo que son las márgenes. El gran desafío a mediano plazo es transformar esa zona aledaña al riachuelo, que es la zona de mayor conflictividad, transformarla en un frente urbano de alto potencial. Eso lo que implica es, fundamentalmente, es modificar y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en esa zona como cuestión prioritaria, y incorporar una mirada de largo plazo que permita aprovechar las oportunidades que esa misma mejora de la calidad de vida puede empezar a desarrollar a futuro. Aprovechar los vacíos urbanos, aprovechar los cursos de agua. Hace un rato alguien comentaba que los frentes de río en general en las ciudades son lugares atractivos desde el punto de vista del desarrollo de nuevos frentes urbanos, de nuevos fragmentos de ciudad. Bueno, tenemos que aprovechar ese frente urbano. Lo que tenemos que hacer es hacer todas las obras de saneamiento y de mejora de la calidad de vida para que ese frente urbano se consolide como una zona potencial, y que esa misma valorización, esa misma mejora se traslade en mejoras sucesivas espiraladas a través del tiempo. Entonces, ahí hay una tercera pata de sustentabilidad que también se comentaba anteriormente, que tiene que ver con la sustentabilidad económica de las ciudades, ¿sí? Cómo las ciudades generan una valorización, generan condiciones positivas en sus propios entornos, y que si están bien gestionadas, si están bien lideradas desde el punto de vista estatal, se pueden transformar en procesos sucesivos de mejora continua. Entonces, creo que ahí hay un desafío un poquito más grande que tiene que ver con esa mirada estratégica. Quería plantear esas cuestiones que son muy importantes, como desde la mirada de la planificación de nuestro ministerio, y dar lugar a la visión de hábitat, que me parece que es importante hacer foco en las cuestiones de hábitat como cuestiones amplias de generación de condiciones urbanas, más allá de algunas cuestiones de hábitat tradicionales que tienen que ver con la mejora del espacio público, y una visión un poco más amplia de la mejora que tiene que ver con obras físicas y con las obras que tienen que ver con la mejora social, con la mejora en la participación de los ciudadanos, en el fortalecimiento de las instituciones, que pueda permitir que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, sin más, te dejo la palabra, Cele. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Celeste Tausín, soy la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, del Ministerio del Interior. En primer lugar, también me disculpo en nombre de Marina Clemenceus, la subsecretaria de Hábitat, que también está en una reunión con el ministro, lamentablemente, y no pudo llegar. No teníamos presentación, pero ya que también usaron una presentación, quería aprovechar y usarla de apoyo para mostrar algunas imágenes igual. No sé, a ver si logramos, pero un poco esta era para, ahora cuando se vea bien, para poner en contexto, a ver si puedo, ahí está, para poner en contexto de lo que ya se viene planteando, que es la imagen que se da en la cuenca Matanza-Riachuelo y en todo nuestro país, que la poca planificación y el crecimiento desordenado de las ciudades con la baja densidad que planteaba Juli nos llevó a una fragmentación socioespacial de las ciudades, dentro de las ciudades generando las villas, asentamientos y barrios precarios, y entre ciudades generando localidades vulnerables en las cuales toda la localidad sufre de la fragmentación espacial. Y esto generó dos cuestiones: la pobreza estructural y el déficit habitacional, como también se planteaba. Estas son algunas imágenes de nuestro país hoy. No sé si puede pasar. De estas postales que lamentablemente planteaba Julián, que nos encontramos a lo largo de todo el país, y que de alguna manera con el Plan Nacional de Hábitat, sigamos pasando, con el Plan Nacional de Hábitat estamos trabajando para revertir,
que con distintas realidades según cada ciudad del país y cada región se dan a lo largo de todo el territorio. Esto tiene que ver con este déficit habitacional que planteamos, que es tanto cuantitativo, que se refiere a las necesidades de nuevas viviendas, como cualitativo, y con una pobreza estructural que no tiene solo que ver con la pobreza por ingresos, sino a la pobreza que tiene que ver con el déficit en infraestructura. Esto nos llevó a que a lo largo del país tenemos 6.300 zonas vulnerables, que estos son los indicadores. A ver, ahí, un poquito. Los indicadores que nosotros medimos para identificar estas 6.300 áreas vulnerables, que tienen que ver con la baja calidad o ausencia de espacios públicos, el déficit habitacional propiamente dicho, de la calidad de las viviendas, el déficit en servicios básicos, la tenencia irregular de la propiedad y la falta de planificación y la fragmentación territorial, pero también social, que sea en nuestro país. Y estas zonas están divididas, si buscamos cómo están divididas y cuáles son estas 6.300, tenemos una gran mayoría que está en los 31 principales aglomerados urbanos, en los cuales están justamente el territorio de Acumar tiene que ver con esto de la cuenca. Otras que tienen que ver con zonas vulnerables en áreas urbanas entre 10.000 y 100.000 habitantes, y otras 800 que están en las localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes. Y para cada uno de estos grupos de áreas es que estamos interviniendo desde Hábitat. Un poco el déficit que también lo planteaban antes, estos 3.800.000 hogares que se necesitan, tenemos en cuenta que desde Hábitat intervenimos en el déficit cualitativo, que tiene que ver con las áreas en las cuales, llevando infraestructura, llevando un mejoramiento integral del hábitat y la urbanización, podemos dar respuesta a esta solución habitacional que se requiere, y en este sentido es en el cual estamos trabajando articuladamente con Acumar para buscar generar soluciones a las familias que hoy viven en el territorio de la cuenca y que vienen hace muchos años esperando quizás una solución de una vivienda nueva, pero justamente lo que estamos identificando y trabajando es en aquellas, con el Plan Nacional de Hábitat, es en aquellas en las cuales podemos intervenir con un mejoramiento integral del hábitat, más allá, porque están dadas las condiciones y no está la necesidad estricta de una vivienda nueva. Un poco tomamos de base el PROMEVA y el PROSOFA, que son dos programas con financiamiento del BID y de Fonplata que se venían trabajando antes, porque no existía una política de hábitat, como planteaba Julián. Más allá de estos dos programas, PROMEVA tenía y sigue teniendo injerencia en el territorio de la cuenca, como por ejemplo en el caso de Avellaneda. Y esta fue un poco nuestro referente y nuestra semilla inicial para plantear lo que ahora estamos haciendo desde Hábitat, que tiene que ver, y acá este gráfico un poco muestra qué es lo que estamos financiando desde el Plan Nacional de Hábitat y qué es lo que queremos generar al romper con esta fragmentación entre la villa o el barrio vulnerable y la ciudad formal, que tiene que ver en primer lugar con garantizar la infraestructura básica, las redes de servicios de desagües pluviales, cloaca, agua, gas, red eléctrica. Por otro lado, el mejoramiento integral de los espacios comunes, los espacios públicos, generando espacios, canchas, plazas, la red vial, la red peatonal, paradas de colectivos, iluminaria, todo y el mejoramiento de las viviendas, porque un porcentaje de lo que hacemos desde Hábitat tiene que ver con el intralote, con las conexiones domiciliarias y con el mejoramiento de las viviendas, ya sea generando un núcleo húmedo o un mejoramiento de un techo o para resolver cuestiones de hacinamiento. Y esto es lo que nosotros en lo que es el territorio de la cuenca tenemos en total más de 60 intervenciones que están sucediendo, con una inversión de más de 2.000 millones en los distintos barrios, que algunas tienen que ver con barrios que están específicamente en la Manda, otros barrios que están dentro del territorio de la cuenca. Y lo que estamos tratando y haciendo es una primera etapa, que son las obras que ya están en marcha, tienen que ver con garantizar los servicios básicos, y vamos a seguir avanzando en una siguiente etapa, incluyendo también los mejoramientos de vivienda, para que esta solución habitacional, que tiene que ver con una urbanización y no con la construcción de una vivienda nueva, también ir midiendo cómo, y con indicadores y con cómo estamos trabajando con los distintos organismos internacionales, cómo vamos resolviendo el déficit de la cuenca.
Entonces, bueno, un poco eso, dentro de nuestros objetivos, estamos trabajando a nivel nacional en la nueva agenda urbana. No, ahí está, porque quería más que nada quedar ahí. Estamos trabajando a nivel nacional y con los gobiernos provinciales y con todos los gobiernos municipales en la nueva agenda urbana, porque entendemos que más allá del Plan Nacional Urbano y de Hábitat hay un marco normativo y todos juntos tenemos que lograr este cambio. Por eso también, más allá de la obra física, trabajamos en los programas de desarrollo humano, donde las comunidades son las protagonistas de las transformaciones que se van dando, porque entendemos que también hay un cambio cultural detrás de que llegue la cloaca, el agua a estos barrios. Entonces, ahí es donde trabajamos junto a la obra física, con la arquitectura física, con la arquitectura social, en estos territorios, y generando metodologías de trabajo, generando evaluación, midiendo el impacto de las intervenciones que vamos haciendo. En ese sentido, también abrir a si hay preguntas o nuevas ideas, herramientas para seguir llegando con el Plan Nacional de Hábitat a resolver y a igualar el acceso al hábitat a todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos también para escuchar y más allá, para poner en contexto, más allá de las intervenciones que estamos haciendo específicamente en la cuenca, dentro del Plan Nacional ya estamos interviniendo en 500 áreas, que son villas, asentamientos o localidades vulnerables. Tuvimos un salto de presupuesto, que heredamos un presupuesto para las intervenciones específicas de hábitat de 500 millones de pesos. El año pasado se ejecutaron 5.000 millones y este año tenemos un presupuesto de 9.000 millones, el cual ya llevamos el 60% del presupuesto asignado, y esto tiene que ver, devengado, y esto tiene que ver con una política de Estado y con una decisión del presidente y del ministro de llegar a los barrios, a las localidades y a resolver el problema de la pobreza en nuestro país. Así que bueno, dejo también abierto a preguntas o algún intercambio al respecto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo disentir con Miriam que ciudad es sinónimo de desarrollo. En un país como el nuestro, agrícola, ganadero básicamente, con 108 sectores industriales más y el turismo, yo creo que el futuro está en las pequeñas aldeas rurales próximas a ciudades de desarrollo medio, de 100.000 habitantes, 80.000 habitantes. Esa es mi idea. Y otra idea es que Perón construyó en la ciudad de Corrientes el barrio Verón de Astrada con respecto a la pérdida de valor de la vivienda social, y hoy ese barrio está tan bien construido y es tan bonito y tan digno que es hábitat de clase media, media alta, profesores universitarios, directores de hospitales. Yo creo que eso debe ser la vivienda social. Bueno, en ese sentido coincido totalmente. Hay casos de éxito de vivienda social, pero a lo largo del tiempo y de lo que ha transcurrido la vivienda social es una asignatura pendiente no solamente en Argentina, también es en toda Latinoamérica. Los casos de éxito lamentablemente son excepcionalidades, las hay y muchísimas, y a veces cuando esta cualificación de estos barrios llega a determinados niveles, produce lo que es, justo me salía la palabra recién, se la olvidé. No, la expulsión, cuando expulsa a la gente. La gentrificación, perdón, la tenía acá, produce la gentrificación. El barrio Caferata o las barrios, las casas baratas de Flores, por ejemplo, son casos de vivienda social, uno puede decir exitosas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si uno quiere ir a comprar una casa en Caferata, por ejemplo, no puede pagar menos de $400.000. Y en Bajo Flores, y estarán en $250.000, $300.000. Pero ya la gente para la cual fue pensada ya no vive más ahí.
O sea, ya vaya a saber a dónde fue. Ojalá haya podido vender para vivir en un lugar mejor. Pero si bien son casos de éxitos, yo qué sé, hay que replantearse muy seriamente el tema de vivienda social, lo que produce, aprender de los fracasos y de los éxitos y tratar de replantear algo nuevo, porque realmente hoy por hoy no se está... De hecho, cuando tenemos un Alejandro Aravena, que es un prisque, o cuando hoy con una vivienda de 7.500 metros cuadrados está dando vuelta al mundo, quiere decir que la vivienda social es una asignatura terriblemente pendiente. Y cuando tenemos la cantidad de gente que está viviendo en condiciones vulnerables, tenemos, bueno, nada, un gran desafío que ni siquiera lo vamos a resolver nosotros. Cuando hablamos de que la ciudad es una herramienta de generación, fundamentalmente porque en las ciudades es donde se da la concentración de educación, la concentración de pensamiento. Todavía en estas reuniones, como con Julián, con Fernando, con ella, necesitamos el cara a cara, el empezar a sentarnos, pensar, buscar nuevas preguntas, o sea, no seguir, no responder, sino generar nuevas preguntas. O sea, es un desafío gigante y cuando se habla de herramientas en la ciudad es eso, porque es la concentración del pensamiento y hoy por hoy, por ejemplo, Argentina, si tiene que competir en el mercado mundial, yo qué sé, con China, China va a ser más barato, más rápido y más eficiente un teléfono de estos. ¿Cuál es nuestro potencial? Y la generación de conocimiento. Lo hemos sido durante muchísimos años y creo que eso hay que volver a retomarlo y volver a estar otra vez primeros en el mundo en lo que es la exportación de conocimiento. La vivienda madera, nosotros estamos investigando bastante sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa con las viviendas industrializadas? En algún momento, históricamente, se hicieron viviendas industrializadas. El ámbito empresario no respondió al desafío como correspondía porque realmente la calidad de esas viviendas eran malas. Por lo cual hoy la sociedad, cuando está frente, uno le habla de una vivienda industrializada, lo primero que contestan es no quiero, porque la asocian con viviendas de mala calidad y no voy a decir la marca, pero hay una que uno sabe que sale en los diarios y la gente asocia con eso. No me cabe la menor duda que la industrialización de la vivienda es un camino para salir del déficit, porque un barrio como el de Luján, que a nosotros nos iba a llevar para hacer 172 viviendas, cerca de 2 años, gente que está viviendo en un chaperío, enfermándose todos los días, uno le da una solución que puede llegar a resolverse en 6 meses, y creo que no hay mucho para pensarlo. Obviamente que a la margen del río no voy a poner una vivienda de madera porque tiene que tener determinados cuidados que yo no sé si esta población particularmente está en condiciones de dárselas. Entonces uno tiene que empezar a customizar. Y hay lugares donde realmente se puede hacer una vivienda de madera que cumpla los parámetros de sostenibilidad. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de eficiencia energética que cumplir y estamos trabajando en eso. Ahora, hay que buscarle el lugar, el contexto, el usuario, quien la cuide, la mantenga y sobre todo un desafío que le digo a los empresarios que se reúnen todos los días con nosotros, la pelota está en el campo de ustedes, muchachos, porque si empiezan a responder con la misma calidad que se respondieron otros empresarios en otros años, vamos a fracasar antes de comenzar. Y si algo que no tenemos permitido en este momento es cometer un error. Ya la gente nos tiene una paciencia infinita como sociedad en conjunto. O sea, fueron muchos años. Tenemos mucha pobreza, no podemos seguir corriendo la frontera de paciencia de la gente. Nos tenemos que poner todos en conjuntos, los empresarios se los digo, tienen que empezar a trabajar con determinados parámetros de calidad cuando empiezan a hablar de bajar los parámetros de calidad. Pero bueno, para eso estamos como el Estado, para garantizar que el bienestar de la sociedad en su conjunto, y en eso estamos. Yo quería preguntarles, porque los tres hablaban en un momento de la baja densificación de la urbanización y cómo eso arrastraba a un proceso de déficit habitacional. Nosotros en una mesa anterior estuvimos hablando mucho de las áreas naturales y cómo esa lucha por el uso del suelo conlleva a degradar áreas que tienen bienes y servicios ambientales muy importantes en esa lucha en lo que es el ordenamiento territorial. Cuando Celeste mostrabas el plano de lo que sería un modelo de intervención, no termino de ver ahí cómo se solucionaría la cuestión de baja densificación. O sea,
yo no soy arquitecto, pero me imagino alguna cuestión más de uso, distinto uso espacial, y lo que veía en el modelo me parecía bastante clásico. No sé. Si quieres, una explicación más genérica y después si hace falta alguna cuestión más de hábitat. La cuestión del crecimiento del patrón expansivo en nuestras ciudades, si vos lo analizás, ¿qué es lo que llevó a ese crecimiento expansivo? En muy bajo porcentaje está dado por urbanización de pobladores de bajos recursos, digamos, por villas y por barrios de alta vulnerabilidad. Alrededor del 30% está hecho por loteos formales, es decir, loteos que por algún nivel de presión los estados locales o provinciales accedieron a permitir un loteo. Un porcentaje un poco menor, un 28%, está dado por barrios cerrados, ¿sí? Es decir, que el gran crecimiento de las manchas urbanas en Argentina, por lo menos en los últimos 20 años, no se dio por fenómenos de pobreza, sino se dio por fenómenos que quizás tienen más que ver con la clase media o la clase media alta, ¿sí? Y en eso vos tocas un tema que es particularmente sensible y lo estamos viendo en muchas ciudades, ¿sí? ¿Qué tipo de tierra se empieza a pisar en esos procesos y qué tipo de servicios ambientales se empiezan a romper y a poner en crisis, y que no solamente ponen en problema el lugar que se urbanizó, sino muchas veces, y lo que es peor, lugares aguas abajo, ¿no? Entonces, dentro de las cuencas del área metropolitana de Buenos Aires, está bastante claro que alguno de esos procesos derivó en distribución de costos y de perjuicios a población que está aguas abajo y que probablemente sea más vulnerable, ¿no? De a poco van surgiendo propuestas normativas y acciones concretas que permiten frenar eso. Hay dos grandes cuestiones, digamos, dos universos de ataque sobre la cuestión del patrón expansivo. Digamos, por un lado están las cuestiones que tienen que ver con la normativa, ¿sí? Muchos gobiernos provinciales o gobiernos locales están reformulando normativas o ajustando normativas que impiden que ese crecimiento expansivo se dé. Sabemos que la normativa es un límite, pero que no es el único límite de la urbanización. De hecho, gran parte de este crecimiento que les comentaba hace un rato fue un crecimiento por fuera de la normativa. Es decir, que no es que son procesos que se dan dentro de la norma y siempre lo que permiten los gobiernos, sino que son procesos que se fueron dando por fuera de la legalidad. Entonces, ahí aparece otro conjunto de acciones desde el punto de vista estatal que también son muy potentes, que tienen que ver con la distribución de la infraestructura. ¿Dónde se localiza la red de agua? ¿Dónde se localiza la red de cloacas? ¿Dónde se localizan los espacios verdes? ¿Dónde se localizan las centralidades? ¿Dónde se localizan las viviendas que construye el Estado? Digamos, son todas cuestiones que dirigen mucho el crecimiento de la mancha urbana. Entonces, yo creo que en ese punto, ahí tenés dos grandes cuestiones desde el punto de vista estatal, por lo menos, la normativa y la distribución de infraestructura, que son muy potentes a la hora de dirigir el crecimiento de la ciudad. Entonces, por eso es lo que decía hace un rato, que cuando el Estado lidera el crecimiento urbano, es mucho más fácil ordenar el resto de las cuestiones, ¿sí? Y desde el punto de vista no estatal, si se quiere, desde el sector privado, también entra en cuenta cómo los actores privados, sobre todo el sector del desarrollo inmobiliario y la construcción, empieza a encontrar atractividad de negocios que no tienen que ver necesariamente con pisar nueva tierra, ¿sí? Y ahí es donde aparece la cuestión de la densificación, ¿sí? Si vos haces a veces el cálculo del costo de tierra, costo de incidencia, costo de la construcción, vas a ver que no siempre es un buen negocio pisar tierra nueva y muchas veces es más negocio densificar, porque en muchos lugares, digamos, yendo a cuestiones de economía urbana un poco más difíciles, en las ciudades el valor está generado, que es lo que decía Miriam, cómo fueron creciendo las ciudades. El valor ya existe, ¿sí? Obviamente que es más cara la tierra, obviamente que el valor de la incidencia sobre la construcción es mucho más costoso, pero también las posibilidades de beneficio, el riesgo financiero es menor, etc. Entonces, ahí creo que tanto desde el punto de vista estatal como desde el punto de vista privado hay cuestiones que hay que modificar y que llevan a disminuir el patrón expansivo y sobre todo que la modalidad de densificación no sea un patrón de segregación, ¿no? Digamos, cuando decimos construimos ciudad, desde la mejora del hábitat, desde diferentes cuestiones, decimos que esa construcción de ciudad tiene las características de una ciudad deseable, que es una ciudad, por ejemplo, mixta socialmente o mixta desde el punto de vista de los usos de suelo, ¿sí? Entonces,
son cuestiones fundamentales a la hora de pensar cómo funcionan los procesos de segregación, ¿sí? Me extendí un poquito, no sé si respondí. Sí, para complementar a lo que plantea Julián, por un lado, los proyectos que a nosotros nos ingresan desde los gobiernos provinciales y municipales, porque nosotros no ejecutamos las obras, sino que lo hacen las provincias y los municipios, tienen un primer filtro que es Julián, que es la Subsecretaría de Planificación Territorial, que justamente lo que hace es trabajar en estos parámetros de densificación y de romper con la fragmentación. Nos pasaba mucho el esquema de que los intendentes querían repetir el mismo esquema de la vivienda social, que es llevar a la población más vulnerable lo más lejos posible en las tierras que quedaban en la otra punta del municipio, sin servicios, sin infraestructura, como venía sucediendo y como al día de hoy siguen habiendo en todo el país viviendas que se están construyendo sin servicios por fuera de la mancha urbana y de la ciudad. Entonces, lo primero que estamos tratando de hacer y que estamos trabajando con el equipo de Julián y de Fernando es en lograr integrar y trabajar en los barrios, y primero explicándoles que la gente se va a quedar a donde está y que la gente donde se asentó es donde mejor pudo, y mejorar las condiciones en el barrio, porque la solución para muchos será trasladarlos lo más lejos posible y hacer el nexo. Entonces a su vez había una cuestión de inversión, porque llevar la cloaca, el agua y todos los servicios hasta donde querían que se relocalizara la familia. Por otro lado, dentro de las mismas intervenciones que estamos haciendo en el render este que yo mostraba, tenemos que hacer muchas veces relocalizaciones de familias por aperturas de calles o porque son familias que están en territorios que no son aptos para que estén ahí instaladas. Entonces lo que estamos tratando es, por un lado, llevar a la mixtura, a darle a la familia la posibilidad de comprar una vivienda en la ciudad, formal o con un subsidio. Por otro lado, generar viviendas, no sé, ahora hay un caso de Santa Fe que desde Hábitat se están construyendo 20 viviendas que eran necesarias en una relocalización en la ciudad de Santa Fe, y que es un complejo de 3 pisos que se está construyendo para densificar y justamente complementar este barrio de casas más bajas, que es lo que sucede en la mayoría en nuestro país, sobre todo en el interior de nuestro país, con estas viviendas más quizás de 2 pisos, 3 pisos, donde se puede generar también esta mixtura. Y bueno, y después un montón de programas que se están trabajando también desde la otra Subsecretaría de Vivienda, desde las intervenciones público-privado, además, Procrear ahora. Pero desde Hábitat particularmente es eso, por un lado generando y trabajando en la densificación de la ciudad y no en trasladar los barrios o generar nuevos lotes en otros sectores de la ciudad que están completamente fragmentados, donde tenés que llegar después con la escuela, el hospital, la parada del colectivo y demás, sino generar ciudad donde está ya la propia comunidad y acercando y generando las mejores condiciones de habitabilidad ahí mismo. Eso, no sé. ¿Cómo? No, a ver, hay casos donde justamente los mejoramientos de las viviendas existentes que hacemos, obviamente, por eso digo, hay barrios en los cuales generalmente hay un porcentaje de familias que no pueden seguir viviendo donde están, ya sea por hacinamiento o porque las condiciones del suelo no son aptas o porque la vivienda no es apta, entonces se genera un porcentaje nuevo de vivienda. Pero por otro lado se recupera la vivienda existente, se trata de trabajar junto con la familia en el mejoramiento de las viviendas. Tenemos un relevamiento que se hace familia por familia para poder saber cuánta nueva vivienda se necesita por hacinamiento o porque la gente no puede seguir viviendo donde está por el déficit cuantitativo, sería. Pero es una combinación. Muy bien, bueno, vamos a dar cierre a este laboratorio. Agradecemos a Miriam Heredia, Julián Insúa y Celeste Tausín. Los despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, les agradecemos también a todos los presentes que nos acompañaron a lo largo de toda la jornada. Le damos muchas gracias a todos y les contamos que la segunda jornada comienza mañana a las 9:30 y estará a cargo del Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Franco Mocchia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.